Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre los periodos históricos, más en específico vamos a hablar sobre el periodo clásico, la Edad Media y el Renacimiento. Bueno, para iniciar tenemos aquí una línea del tiempo la que nos permite ver cómo se desarrolla estos periodos a lo largo del tiempo. Tenemos el periodo clásico primero, luego la Edad Media y luego el Renacimiento, y pues aquí podemos darnos un poco de más, bueno, de razón de por qué cada uno tiene varias características del otro. Vamos a empezar a iniciar explicando el periodo clásico. Bueno, el arte del periodo clásico se refiere principalmente al arte desarrollado en la antigua Grecia entre los siglos 5 y 6. Y este fue adaptado por Roma y después fue adaptado a los ideales griegos. Es considerado uno de los más importantes en la historia del arte porque de ahí nacen los ideales de belleza, la proporción y la armonía que pues influenciaron a muchas culturas posteriormente, incluyendo el Renacimiento. Bueno, perdón. Vamos a hablar igual un poco sobre el objetivo del arte clásico. Bueno, su objetivo se enfocó en el ser humano como medida de todas las cosas. Se buscaba representar al ser humano en su forma más perfecta y equilibrada, tanto física y como espiritualmente. Esto lo podemos ver en muchas de las esculturas que encontramos en este periodo. Aquí es donde vemos cómo en los géneros artísticos es como vemos pues todas estas características que igual exploraremos un poco más adelante, pero bueno, los géneros artísticos principales fueron la escultura, la arquitectura, la pintura y la literatura y el teatro. Una de las características de este periodo es sobre todo el humanismo, que el hombre es el centro del universo y del arte. Pues esto ya que estaban buscando la forma ideal del hombre. El idealismo, pues también es una de las características importantes, ya que las figuras humanas no son realistas del todo, sino idealizadas y representan la perfección. Esto a través del equilibrio y la serenidad que proporciona, pues, buscar la simetría que pues se busca a través de las fórmulas matemáticas para lograr belleza y armonía. También una de las técnicas más usadas en la escultura que da ese realismo es mostrar el cuerpo en una postura relajada pero con movimiento, el cual se llama contraposto. Bueno, hablando un poco sobre los escultores, tenemos a Fidias, que era un escultor del siglo V a.C., que fue el máximo exponente del clasicismo. También fue director de las esculturas del Partenón y pues bueno, él fue uno de los principales escultores. También tenemos a Policleto, que él fue el que creó el canon de belleza y los ideales en el cuerpo humano en las esculturas. Una de sus obras famosas es el Doriforo, cual es el portador de lanza, y este es un claro ejemplo del contraposto. Los arquitectos también fueron una parte muy importante en el periodo clásico, ya que se desarrollaron muchos templos a base de eso, y uno de los más importantes fueron Ictinos y Calícrates, los cuales fueron arquitectos del Pantenón, que fue el templo dedicado a Atenea en Atenas, Grecia. También, ¿cuáles fueron los aportes del arte clásico a la historia del arte? Pues que estableció los ideales de belleza y proporción y equilibrio que influirían después en el Renacimiento y en el arte occidental en general. También introdujo el estudio anatómico y la representación idealizada del cuerpo humano. Desarrolló la arquitectura monumental con base matemática y, para finalizar, sirvió como modelo para siglos posteriores en Europa. Durante la Edad Media, el arte fue una expresión profundamente ligada a la religión, al poder eclesiástico y a la estructura feudal. Este periodo abarca aproximadamente desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo V y hasta el siglo del Renacimiento en el siglo XV. Luego, el arte medieval se divide en tres grandes etapas: la etapa del arte temprano cristiano, la etapa del arte romántico y la etapa del arte gótico. Cada una refleja los valores religiosos y políticos dominantes, siendo el cristianismo la principal fuerza inspiradora del arte, junto con influencias bizantinas e islámicas, especialmente en España. El principal objetivo del arte medieval era evangelizar. La mayoría de la población no sabía leer ni escribir,
por lo que las imágenes eran una herramienta para enseñar la doctrina cristiana. Cada obra tenía un propósito, ya sea didáctico, simbólico y espiritual. Los géneros más representativos fueron la pintura mural en frescos, la escultura monumental en las catedrales, los manuscritos iluminados, que estos decoraban las Biblias, y los salterios, y por último el arte textil, que este era muy valorado en las cortes y monasterios. El arte medieval no buscaba realismo, sino representar el mundo espiritual. Por eso las figuras son rígidas, sin perspectiva ni un volumen. El uso del oro simbolizaba lo divino. Las iglesias y las catedrales se construían como templos del cielo que estaban en la tierra. Entre los pintores más influyentes están Cimabue y el maestro de Taúl, autor de uno de los frescos románticos más conocidos. En la escultura tenemos a Gislebertus, que dejó su huella en los tímpanos de las iglesias francesas. Los manuscritos eran creados por los monjes. Estos tenían un trabajo muy detallado en la escritoria. La Edad Media sentó las bases del arte occidental, introdujo innovaciones arquitectónicas como el arco ojival y las bóvedas de crucería. Además, fomentó el intercambio cultural entre las religiones. Todo esto que ayudó a preparar el terreno para el Renacimiento. Géneros vocales sacros. Existen tres de estos, el primero es la misa, que es una composición coral para la liturgia católica. Giovanni Pilurgi de Palestina fue un maestro de este género. Al igual, surgió el motete, una composición coral polifónica, a menudo con textos en latín, aunque también los había seculares. Josquin después fue una figura central de este desarrollo. Lauda es una canción religiosa italiana más sencilla y mucho más popular. También existieron géneros vocales cuales se llamaron seculares, que es madrigal, una canción polifónica italiana para varias voces con letras que a menudo trataban de temas de amor y de la naturaleza. Luca Marencio y Carlo Gesualdo fueron importantes madrigalistas en Inglaterra. También destacaron Thomas Morley y William Byrd. En el segundo, se habla de la canción polifónica francesa con diversas formas y temas, las cuales fueron encabezadas por Clement Hannequin, el cual fue un notable compositor de chansons descriptivas. También existen los últimos tres términos, las cuales van más que nada por el tema de los idiomas. En una se habla de la canción polifónica alemana, en la penúltima canción popular italiana anterior al madrigal, y por última es una canción polifónica española que a menudo se asociaba con muchas festividades dentro de este mismo país. Algunos artistas destacados fueron Guillaume Dufoy, el cual fue una figura clave en la transición del estilo medieval al renacentista, Johannes Ockeghem, conocido por sus complejas líneas melódicas y ricas texturas. También el tercero fue Orlando Di Lasso, un compositor prolífico y versátil de música sacra y secular. Tomás Luis de Victoria fue un compositor más importante del Renacimiento español. Y por último, John Dowland, famoso por sus canciones para el laúd. También se generaron muchos géneros instrumentales, los cuales se componen por los más importantes, los cuales es la danza. Se compusieron numerosas piezas para danzas como la pavana, la gallarda y la alemanada. En segundo fue el ricercar, canzona, toccata y preludio. Estas son formas instrumentales que exploraban la improvisación y el virtuosismo precursores de formas barrocas. Giovanni Gabelli fue un importante compositor de las canzonas. Y por último fue el consort music. Esta fue una música escrita para conjuntos de instrumentos de la misma familia, como las violas. Y más que nada, me gustaría aterrizar todo esto de la misma época. Le deseo muchas gracias por su atención y esto sería todo.